Muy buenas tardes. Agradezco la invitación para estar aquí con todos ustedes. De manera, todo el núcleo se colorea, ¿no? Vamos a ver la diferencia con algunos otros patrones. Este es un patrón periférico. Ambos son muy sugestivos de un tema de lupus eritematoso sistémico. Al momento de que me dicen, tu patrón es un moteado grueso, yo de antemano digo, bueno, ese moteado grueso o puede ser lupus o puede ser enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Y qué le voy a solicitar en esta segunda consulta al paciente? Pues le voy a solicitar un SMIT, que es el que normalmente nos da un moteado grueso, y le podría también solicitar un RNP, anticuerpos contra ribonucleoproteína, uridina 1, que este se asocia más a enfermedad mixta. Pero entonces ya no le pido el resto de las especificidades. Eso es a lo que voy, a tratar de acotar el número de posibilidades de acuerdo a los estudios que le voy a pedir al paciente, dependiendo del patrón. Si yo tengo un moteado grueso, evidentemente no le pediré un anti-DNA, ¿claro? Entonces, en el caso de un moteado fino, aquí normalmente vamos a pedir partículas como Rho y como La. Estas usual las asociamos con síndrome de Sjögren primario, pero no son exclusivas. Recuerden, el anti-Rho también puede ser un anticuerpo que nos esté hablando de un tema de lupus eritematoso. Y bueno, aquí vemos un patrón moteadito, en donde es como nos lo reportan. Hay laboratorios que ya nos reportan así nuestra imagen de los anticuerpos. Y es un punto que me voy a detener un segundo para aclarar esto. Es muy importante cuando nosotros le solicitamos anticuerpos antinucleares al paciente, sabemos que es un gasto que va a hacer, sabemos que es una inversión y que de ser positivos nos vienen otros estudios por solicitar, más aparte los diferenciales, ¿no? Entonces, sí quiero hacer énfasis en que debemos de solicitar este tipo de anticuerpos antinucleares en aquellos laboratorios de referencia para ello, es decir, que cumplan con todos los estándares de calidad, precisamente para que el resultado sea altamente confiable. ¿Por qué? Por muchas variables que existen, desde que el paciente es muy curioso y el paciente ve sus estudios de laboratorio antes de ir a la consulta de revisión de los mismos y ya ve unos antinucleares positivos y ya se mete a googlear qué significa eso de antinucleares positivos y ya llega con una historia dramática al consultorio pensando que tiene lupus, ¿no? Y a lo mejor, y me ha pasado, hace poco le pude comentar una duda al respecto que al doctor Alejandro, en donde una determinación de un laboratorio X de anticuerpos antinucleares en donde no había concordancia, ¿no?, con el resultado, no era un resultado que fuera factible, simplemente por lo que les he comentado. Entonces, sí es súper importante que se determinen estos tipos de anticuerpos y que al paciente también se le ahorre el que gaste de doble y vamos a volver a repetir los antinucleares, ¿no? Bueno, este es otro tipo de patrón, el patrón nucleolar, y normalmente cuando este patrón nucleolar nos lo reporta el laboratorio, aquí hay que pensar en enfermedades como esclerosis sistémica, sobre todo de la variedad difusa, y entonces lo que voy a hacer es pedirle la especificidad. En cuanto a especificidad para nucleolar, generalmente se solicita los anticuerpos contra topoisomerasa 1 de DNA o el que también se conoce como el anticuerpo anti-SCL70, ¿no?, buscando temas de esclerosis sistémica. Y bueno, esta diapositiva es para ejemplificarles o mostrarles a ustedes que los anticuerpos antinucleares no son exclusivos de enfermedades reumatológicas, sino que los podemos encontrar en un buen número de enfermedades que nada tienen que ver con la reumatología, pero que también pueden estar presentes, ¿no? Y entonces tenemos que ser por eso muy juiciosos cuando los vamos a solicitar, dependiendo del contexto clínico del paciente, ¿no? Enfermedades hepáticas, sobre todo, se asocian mucho la hepatitis crónica a este tipo de anticuerpos. Otra condición frecuente que a veces se nos olvida es la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar llega a cursar con la presencia de anticuerpos antinucleares positivos, enfermedades malignas, hematológicas también, y bueno, un sinfín de enfermedades.
Y aquí podemos observar en esta tabla la sensibilidad que tienen los anticuerpos antinucleares en las diferentes enfermedades inmunológicas que les he venido comentando. Si bien no he hecho ningún comentario respecto a la artritis reumatoide, pero también en la artritis reumatoide pudieran estar presentes los anticuerpos antinucleares. Y hay una condición que vemos en los niños, que es la artritis idiopática juvenil. De hecho, es una condición en donde también tenemos con cierta frecuencia la presencia de anticuerpos antinucleares positivos. Y bueno, estas son enfermedades no reumáticas en donde también les quiero mostrar la sensibilidad que tienen la determinación de estas pruebas. Bueno, no podría hablar o seguir hablando de anticuerpos antinucleares sin mencionar algo del lupus eritematoso sistémico, que es nuestra enfermedad por excelencia, que prácticamente es nuestro Harrison de todos los días, porque este tipo de pacientes pueden tener la manifestación clínica en los anticuerpos que ustedes gusten, ¿no? Y bueno, en este caso quiero comentarles que el 95% de los pacientes con esta enfermedad, tarde o temprano, van a tener anticuerpos antinucleares positivos por inmunofluorescencia indirecta. 95%, no es una totalidad, pero es muy buen porcentaje, ¿no? Y ya que tenemos estos antinucleares, al pedir las especificidades, el anti-DNA ocurre en 40 a 70% de los pacientes que tienen un lupus activo. Este DNA es bien importante porque este es el que normalmente nosotros vamos solicitando como un seguimiento en los pacientes que lamentablemente llegan a tener nefropatía lúpica. Si yo tengo un paciente más o menos bien controlado y que de momento me empieza a elevar azuados, que de momento se me empieza a descender la filtración glomerular y empiezo a sospechar que el paciente puede estar cursando con una nefropatía, ahí está indicado volver a tomar los anticuerpos, obviamente no con fines diagnósticos, sino con fines de seguimiento, ¿no? Estos anticuerpos vuelven a elevarse importantemente ante pacientes con nefritis lúpica. Ahora bien, el anti-DNA es el que la mayoría de nosotros conocemos, pero hay otro anticuerpo que es menos sensible, pero es mucho más específico, que es el SMIT, ¿no? El SM, descrito en 1966, y este anticuerpo, aunque se presenta en poco porcentaje de los pacientes con lupus, aquel que lo tiene lupus, ¿sale? Entonces es un anticuerpo importante que tenemos que considerar. Y de hecho, el tener anti-SM y si aparte el paciente tiene anti-RNP, estos dos, pudiera, y en algunos trabajos se ha descrito, que pudiera ser protector. O sea, dentro del escenario no favorable, si yo ya tengo SM y tengo RNP, pudiera ser protector para nefropatía lúpica, a diferencia de aquel que tiene el anti-DNA. Bueno, entonces les quiero mostrar algunas imágenes porque de verdad es que en estas enfermedades nos apasiona mucho el tema de la exploración de nuestros pacientes. Entonces, cuando nosotros vemos a una paciente como la que ustedes están observando en la diapositiva, pues es otra paciente con un probable eritema malar secundario a un tema en este caso, bueno, si se corrobora a lupus, ¿no? Pero hay que preguntar siempre a nuestros pacientes, toda la vida ha estado así con esa coloración, si el paciente tiene datos de fotosensibilidad, si el paciente con la luz solar se prende de inmediato su eritema y demás características, y vemos aquí de igual manera cómo respeta este surco nasogeniano. No es raro confundir en la consulta algunas otras enfermedades dermatológicas como la rosácea, que cada vez se diagnostica más con un tema de eritema malar. Úlceras orales, todo esto es pura exploración física. Úlceras orales está considerada como otro de los criterios en donde el paciente eventualmente refiere la presencia de ulceritas. En medicina ustedes bien saben que no todo es al 100%, que más quisiéramos nosotros, pero pues hay ocasiones en donde el paciente rompe las reglas que están descritas. Sin embargo, en cuanto a úlceras orales, quiero comentarles que en el caso de un lupus, las úlceras orales tienden
tienden a ser úlceras no dolorosas, ¿no? A veces el paciente solamente las percibe con la lengua o a veces ni cuenta se ha dado. A mí muchas veces me pasa que al momento de revisar la boca veo estas úlceras e intencionadamente le digo al paciente si experimenta dolor cuando yo las presiono con el lavatelenguas y el paciente ni en cuenta, ¿no? Entonces suelen ser úlceras no dolorosas, a diferencia de las úlceras, por ejemplo, de un herpes, ¿no? Que evidentemente el paciente se sabe diagnosticar. ¿Qué otros anticuerpos nos ayudan en este tipo de enfermedades? Los anticuerpos anti-RNP, les había comentado un poquito de ellos. Estos son más específicos de enfermedad mixta del tejido conectivo, pero también pueden estar presentes en un paciente que tiene lupus y también pudieran estar presentes en Sjögren y artritis reumatoide. Y también se puede complicar el paciente o más bien puede tener una sobreposición. Hay pacientes que desafortunadamente tienen lupus y tienen artritis reumatoide y bueno, ya para acabar tienen síndrome de Sjögren secundario, ¿no? Ese es un paciente con lupus y un Sjögren secundario. Entonces ahí se nos complica un poquito la situación. Exploración física, insisto, ¿no? Al momento de que nosotros interrogamos al paciente y llegamos a veces a observar un fenómeno de Raynaud, lo primero que hay que preguntar al paciente si su Raynaud es un Raynaud completo o incompleto. ¿Y esto qué quiere decir? El completo es aquel que tiene todas las 3 fases del fenómeno de Raynaud, que esto me va a asociar más a un tema de enfermedad autoinmune, a diferencia de un Raynaud incompleto que cualquiera de nosotros lo puede tener y no necesariamente tener una enfermedad de carácter autoinmune. Entonces, insisto en la exploración física de nuestros pacientes. Un fenómeno de Raynaud, pues normalmente lo podemos ver en lupus, lo podemos ver en esclerosis sistémica, ¿no? Que de hecho es uno de los criterios del CREST, en donde aquí, bueno, vamos a pedir los anticuerpos, les decía yo, un patrón centromérico, anticuerpos anticentrómero, ¿no? Bueno, aquí que vemos un paciente igual que tiene ya datos de gangrena, ya tiene necrosis y son pacientes con un importante fenómeno de Raynaud y que bueno, si nos llega así, o sea, de antemano este paciente de primera vez se ganó sus anticuerpos antinucleares sin duda alguna y por qué no, sus antifosfolípidos también, que ahorita los vamos a revisar rápidamente. Este es otro paciente con una gangrena digital, también por un fenómeno de Raynaud. Hay que diferenciar. ¿Qué es un fenómeno de Raynaud? No es otra cosa que es un vasoespasmo muy profundo y sobre todo asociado a cambios de temperatura, pero también debemos de diferenciarlo con temas de vasculitis, ¿no? O sea, una cosa es el fenómeno de Raynaud y otra cosa que el paciente esté cursando con una vasculitis. Anti-Ro y anti-La son 2 anticuerpos que normalmente solicitamos con gran frecuencia cuando nos reportan un patrón, decíamos, moteado fino. ¿Y qué vamos a buscar ahí? Pues dependiendo del contexto clínico, ¿no? Hay pacientes y sobre todo mujeres en donde se quejan de síntomas de sequedad. Entonces, en estos pacientes, de hecho, la determinación de estos anticuerpos forma parte de los criterios para el diagnóstico de un síndrome de Sjögren. No son exclusivos, les decía yo. ¿Cuál es la importancia de determinarlos? Si yo ya tengo a lo mejor que mi paciente cumpla con otros criterios de diagnóstico, ¿por qué sería importante determinar estos? Sobre todo si estamos ante una paciente en edad fértil, ¿no? ¿Por qué? Porque estas pacientes evidentemente querrán tener en algún momento un embarazo, un hijo, y recuerden ustedes las implicaciones que puede tener el anti-Ro durante el embarazo. Y también me voy a detener 3 segundos para comentarles que el tener este tipo de enfermedades autoinmunes, estos anticuerpos, esto no es una contraindicación absoluta para que una paciente se pueda embarazar. Y eso sí me gustaría transmitírselos. No es un embarazo sencillo, claro que no. Es un embarazo de alto riesgo, sí, seguro, pero no es una contraindicación que muchas veces la paciente recibe esa noticia de usted ya, es más, hace 2 semanas me tocó una paciente en donde yo la mandé con una ginecóloga y la ginecóloga le dio una tarjetita en donde puede adoptar a un niño, ¿no? Entonces, o sea, no es una contraindicación y le dijo, si usted se embaraza,
no regrese conmigo porque yo no la voy a recibir, ¿no? Entonces, digo, eso no puede ser, sino hay que hablar con el paciente y decirle que no es sencillo el embarazo, pero no es una contraindicación para el mismo, ¿no? Otro tipo de anticuerpos son los anticuerpos antihistona, que normalmente estos los vamos a buscar de manera intencionada en aquellos pacientes que tienen lupus inducido por medicamentos. Podemos encontrarlos en otras entidades, sí, como artritis reumatoide, y también nos hablan de cierta actividad de la enfermedad autoinmune, específicamente el lupus. ¿Qué otros anticuerpos tenemos? El anti-P ribosomal. Este es un anticuerpo que normalmente en los pacientes con lupus a veces tiene cierta asociación clínica con psicosis, con depresión. Aquí se dice muy fácilmente, pero cuando estás con un paciente con un lupus bien declarado, que desafortunadamente tenemos que a veces tratarlos con glucocorticoides, a veces no sabes si la psicosis es por el glucocorticoide que le estás dando, por las dosis elevadas, o en realidad porque estás teniendo actividad a nivel del sistema nervioso central. Pudiera ser una herramienta útil en estos pacientes, ¿no? Otros anticuerpos menos solicitados, pero que en algunos casos, en algunos contextos nos ayudan. Les decía yo, en aquel paciente donde tu sospecha clínica es de un lupus, sí tienes anticuerpos antinucleares positivos, pero el SM, el DNA y el RO llegan a ser negativos, una opción, búscale anticuerpos antinucleosoma. Anticuerpos anti-C1Q también se asocian especialmente con manifestaciones renales en los pacientes lúpicos. Y bueno, nos podemos pasar todo el día hablando de anticuerpos y anticuerpos y anticuerpos. Los que les acabo de mencionar hasta este momento son los más comunes, son los más frecuentes. Tenemos algunos otros anticuerpos que se dirigen contra antígeno nuclear de células en proliferación y que estos normalmente llegan a ser poco sensibles, pero muy específicos para temas lúpicos. Anti-Q es otro de los anticuerpos, esto fue descrito en Japón en 1981, en donde se describió este tipo de anticuerpo, y algo que quisiera resaltar en el mismo es que aparentemente confiere cierta protección a los pacientes que llegan a tener lupus, los pacientes que tienen anti-Q, y podemos verlos en algunas otras enfermedades. Síndrome de Sjögren primario, les he dicho ya los dos anticuerpos más frecuentes, el anti-RO y el anti-LA. Yo sé que no es el tema de la plática, pero sí me gustaría recalcar que factor reumatoide no es igual a artritis reumatoide. ¿Y por qué les recalco eso? ¿Por qué se me viene en este momento a la mente? Por la presencia de esta enfermedad, Sjögren primario. Sjögren primario se caracteriza por tener factor reumatoide a títulos demasiado altos. Si yo veo un paciente con factor reumatoide muy alto, en donde la clínica no es de una artritis simétrica de pequeñas articulaciones muy evidente, y el paciente tiene más bien síntomas de sequedad, igual y le pido los antinucleares y las especificidades de anti-RO y anti-LA, pero eso ya me orientó a pensar que ese paciente puede tener un síndrome de Sjögren, ¿no? Y es el otro mensaje que quisiera dejarles a todos ustedes. Y bueno, la enfermedad mixta del tejido conectivo, platicaba yo al principio que dentro de los criterios de esta enfermedad se considera que el paciente deberá tener anti-RNP positivo, y están viendo en la diapositiva títulos bastante elevados. Y otras manifestaciones clínicas como el edema de manos, que no es lo mismo que la sinovitis o la inflamación articular, que aparte haya sinovitis, sí, haya miositis, fenómeno de Raynaud y esclerodactilia o acroesclerosis, que son dentro de las características de esta enfermedad. ¿Qué pasa con los anticuerpos contra los antígenos citoplasmáticos? Les decía yo que estos anticuerpos normalmente nos van a hacer pensar en enfermedades musculares, preferentemente. Tenemos la dermatomiositis, la polimiositis, y tenemos unas enfermedades poco frecuentes, pero que existen, que son los famosos síndromes antisintetasa. Y estos síndromes antisintetasa se caracterizan precisamente
porque tienen este tipo de anticuerpos. Tenemos el primero de ellos, que es el anticuerpo anti-Jo1, ¿no? Tenemos también el anticuerpo anti-SRP, que es contra partículas de reconocimiento de señal, y el anti-Mi2. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve saber estos anticuerpos o quizá pedírselos a alguien? Si yo tengo un contexto clínico que estoy sospechando en un paciente una polimiositis o una dermatopolimiositis, pero que al final de cuentas me cumple características muy puntuales, esto me permite tomar la decisión de tratamiento y saber cómo le va a ir a ese paciente, si el paciente va a ser de difícil control o si va a tener una respuesta adecuada, ¿no? Y esta es una imagen característica de los pacientes con dermatopolimiositis, en donde vemos las pápulas de Gotrón, que se pueden ver. Bueno, yo lo veo mejor aquí en la tele, pero ustedes las pueden ver a este nivel sobre las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Me llama mucho la atención el eritema periungual que tiene aquí estos pacientes y la hipertrofia cuticular, ¿no? Este paciente yo le pediría un anti-Mi2, quizá pueda tener un síndrome de estos. Vemos estas manos y lo primero que recordamos, a lo mejor ese paciente trabaja mucho, es unas manos de mecánico, ¿no? Son las famosas manos de mecánico asociadas a estos síndromes de antisintetasa. Aquí vemos otra diapositiva, sus manitas de mecánico, y seguramente este paciente tiene compromiso muscular, ¿no? La clásica imagen de los pacientes con dermatomiositis, ¿no? Entonces, por eso les digo que la exploración es muy rica en estos pacientes, un paciente con hipertrofia cuticular, que es habitual encontrarla en pacientes con dermatomiositis. Bueno, esta facies es muy característica, ustedes seguramente la han reconocido en pacientes con esclerosis sistémica, en donde básicamente también los anticuerpos juegan un papel importante. 95% aproximadamente de estos pacientes tienen anticuerpos antinucleares positivos. Hablar de esclerosis sistémica, hay N anticuerpos, los dos más importantes, anticentrómero, se asocia a CREST y eso se asocia a hipertensión pulmonar. El anti-SCL70 se asocia a una esclerosis sistémica difusa y eso se asocia a fibrosis intersticial. Digamos que es lo principal que debiera yo de comentar respecto a esta enfermedad, ¿no? Y aquí vemos a un paciente con calcinosis, eso normalmente lo vemos en los pacientes que tienen CREST. Entonces, si de entrada yo veo a un paciente que me llega así, obviamente, aparte de todo el interrogatorio que hemos platicado, pues se antoja pedirle unos antinucleares y se antoja pedirle una especificidad contra el centrómero para ver si ese paciente no tiene CREST y le buscará intencionadamente, pues a ver si no hay telangiectasias. Aquí hay una imagen de telangiectasias, preguntar intencionadamente si el paciente no tiene fenómeno de Raynaud, problemas esofágicos, esclerodactilia, etcétera, ¿no? Y este es el SCL70 que les decía yo, asociado más a compromiso pulmonar. Hay otros anticuerpos en la esclerosis sistémica, les quise poner solamente no lo quiero saltar, el RNA polimerasa 1 y 2, ¿por qué? Porque en todas las enfermedades autoinmunes casi siempre se nos antoja, y no debiera de ser, el dar anticuerpos antinucleares, el dar glucocorticoides. Pocas enfermedades autoinmunes necesitan glucocorticoides, y algo que no debemos utilizar es en esclerosis sistémica, evitar el uso de los glucocorticoides. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que estos pacientes con esclerosis sistémica que llegan a tener ese anticuerpo que ustedes pueden ver en la diapositiva, se asocia hasta el 25% de ellos con crisis renal. Entonces es importante documentar esta situación. Tenemos otros que son los antimitocondriales, que también podemos estar hablando de un problema de esclerosis sistémica, o también los antimitocondriales en enfermedades no reumatológicas, sobre todo la cirrosis biliar primaria sería otra de las opciones. Y bueno, vamos a hablar rápidamente del tema de anticuerpos antifosfolípidos, y respecto a los antifosfolípidos,
Vean intencionadamente esta imagen, igual, este es un paciente que tiene un livedo reticularis en los miembros pélvicos y que de antemano yo puedo sospechar que este paciente pudiera tener una enfermedad autoinmune, porque hay pacientes que tienen livedo reticularis y no tienen enfermedad autoinmune. Y entonces aquí diferenciamos si fuera un livedo reticularis o un livedo racemoso. El reticularis casi siempre está muy bien formadito, y a veces les hago la similitud como si se pusieran unas medias de red, y el racemoso es aquel que no está tan bien formado, y el livedo racemoso, ese tiene una fuerte asociación con una enfermedad de anticuerpos antifosfolípidos. ¿A quién le vamos a solicitar o le vamos a medir la presencia de estos antifosfolípidos? Pacientes que tienen lupus, ¿por qué? Porque normalmente las enfermedades autoinmunes no vienen solas y debemos siempre de investigar la asociación de un SAF, un antifosfolípido, a pacientes con lupus. Pacientes que han tenido trombosis venosa y arterial antes de los 45 años y de hecho también trombosis en lugares poco usuales. Trombosis después de cualquier tipo de provocación trivial, asociación de trombosis y pérdida fetal, eventos recurrentes de trombosis, historia familiar evidente de la enfermedad, les decía yo, trombosis en sitios inusuales, tromboflebitis superficiales recurrentes, a cualquiera nos puede dar una tromboflebitis superficial, pero aquellos pacientes que es recurrente este tema, hay que pensar en un tema de antifosfolípidos, abortos recurrentes y necrosis de piel inducida por cumarínicos. Serían como las indicaciones en quienes voy a pedir este tipo de anticuerpos y qué es lo que espero, ¿no? Aquí les muestro una lista de los anticuerpos antifosfolípidos que normalmente podemos solicitar: anticardiolipina IgG y anticardiolipina IgM. Ese nombre en realidad hoy en día se ha modificado, se ha cambiado por antifosfolípido IgG, antifosfolípido IgM, anticoagulante lúpico, este cofactor que es sumamente importante, el antibeta 2 glicoproteína 1, y en pocos casos pedimos algunos otros antifosfolípidos como los que ustedes pueden ver en la diapositiva. Y bueno, quiero comentar que también los anticuerpos antifosfolípidos no son exclusivos de enfermedades autoinmunes. También los podemos ver inducidos por medicamentos o los podemos ver inducidos por procesos infecciosos como sífilis, procesos virales, VIH también, y bueno, en algunos casos podemos llegar a diagnosticar una enfermedad que no es el tema de la plática, que es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Entonces, esos nos van a ayudar, sobre todo cuando son de tipo IgG y en títulos altos nos van a poder ayudar al diagnóstico. Solo por mencionarles qué es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, es un desorden inmunológico en donde el paciente tiene trombosis recurrente, es una enfermedad más común en mujeres y son aquellas mujeres que tienen cierta morbilidad obstétrica. La morbilidad, entiéndase por qué pueden tener abortos, pueden tener pérdidas fetales, puede haber preeclampsia o inclusive eclampsia, ¿no? Y también hay trombocitopenia asociada a la presencia de este tipo de anticuerpos. Entonces, en reumatología nosotros vemos el tema de antifosfolípidos precisamente por el diagnóstico de estas enfermedades que están muy asociadas con una enfermedad lúpica. Y este síndrome fue descrito en 1983 por Graham Hughes, en donde básicamente él hace la descripción de este desorden multisistémico mediado por anticuerpos que son dirigidos contra los fosfolípidos de las membranas, y en donde se puede apreciar que los anticuerpos principales involucrados en esto es el anticoagulante lúpico. Así se le llamó porque este tipo de anticoagulante o este tipo de anticuerpo, se encontraba en los pacientes que también tenían lupus, pero en realidad nosotros podemos tener un
una determinación de anticuerpo anticoagulante lúpico y no necesariamente tener esa enfermedad, ¿no? Se le ha quedado el nombre así, no se le ha cambiado, pero el término de anticoagulante lúpico se refiere a un anticuerpo antifosfolípido, ¿no?, que vemos en este tipo de enfermedades. Y bueno, cuando nosotros tenemos, y es un mal nombre en realidad, también porque este tipo de anticoagulante lúpico en realidad es el anticuerpo que se asocia a que el paciente tenga trombosis o complicaciones tromboembólicas recurrentes, ¿no? A diferencia de solo tener anticardiolipina, que en realidad no se correlaciona mucho con eventos de trombosis. Y bueno, el anticardiolipina está más asociado a temas de morbilidad obstétrica que les he comentado, ¿no? Este tipo de anticuerpo es mucho más sensible en el SAF y bueno, la especificidad incrementa con el título. Aquí es sumamente importante comentarles que el título de los antifosfolípidos es de suma importancia para hacer el diagnóstico. Una sola determinación que salga un antifosfolípido positivo no hace el diagnóstico de un SAF por lo menos, ¿no? Y ahorita les voy a enseñar una diapositiva en donde vienen los criterios para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. El beta-2 glicoproteína, este es un anticoagulante natural y que obviamente también puede estar presente anticuerpos contra este anticoagulante, nos van a favorecer problemas de trombosis. Este cofactor, el beta-2, se une a fosfolípidos de membrana cargados negativamente y este tipo de anticuerpos podemos observar que de por sí el anti-beta-2 activa las dos vías del complemento y quizá esto sea de suma importancia para que aquellas pacientes que quieran embarazarse y que tengan un SAF se puedan tratar con heparina de bajo peso molecular y en realidad el éxito del embarazo no mucho depende de los efectos antitrombóticos de la heparina, más bien depende de la inactivación del complemento a través de este cofactor. Y bueno, aquí les quiero mostrar cómo estos antifosfolípidos son responsables de numerosas manifestaciones a nivel de morbilidad obstétrica que les he comentado previamente. ¿Qué manifestaciones me pueden dar a mí la presencia de anticuerpos antifosfolípidos? Ya hablamos de trombosis, ya hablamos de pérdidas fetales, pacientes que constantemente tienen migraña, pacientes que a la exploración clínica tienen el livedo reticularis, pacientes que pueden tener anemia hemolítica o que también pueden tener un síndrome de Budd-Chiari, o sea, da un sinfín de manifestaciones, trombocitopenia también ya les había dicho, ¿no? Esta es otra imagen de un paciente con un tema de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Hay otras manifestaciones menos frecuentes, pacientes epilépticos o que tienen problemas de amaurosis fugaz o hipertensión pulmonar, en fin, las manifestaciones son bastante importantes en este sentido, pero estas son de las menos comunes y se asocian también a antifosfolípidos. Y bueno, aquí básicamente lo que quiero mostrarle es los criterios para hacer el diagnóstico. Hay criterio clínico y criterio de laboratorio. El criterio clínico pues es obviamente que el paciente haya tenido cuadros de trombosis o bien morbilidad obstétrica, y el criterio de laboratorio es que se demuestre la presencia de estos anticuerpos. Sin embargo, estos criterios de Sapporo ya fueron modificados y aquí lo único que quiero resaltar es lo que yo les decía, que para que nosotros podamos hacer un diagnóstico debemos de siempre pedir los tres: antifosfolípidos, anticoagulante lúpico y anti-beta-2 glicoproteína. El paciente debe tener títulos elevados de estos anticuerpos, mayores de 40, y se debe repetir la determinación, por lo menos dejar un espacio de 12 semanas para volver a repetirlos y confirmar si en realidad son positivos. Si persisten positivos, bueno, eso nos orienta a un diagnóstico. Y entonces ya me reportaron o me cayó a mí un paciente con antifosfolípidos positivos. ¿De qué se puede tratar? Puede ser un paciente que tenga antifosfolípidos y esté asintomático, simplemente se los hayan pedido porque sí.
Puede ser un paciente que se los solicitaron porque ha tenido eventos vasculares, puede ser un paciente que se lo solicitaron por morbilidad obstétrica, o bien puede ser un paciente que me haga un síndrome antifosfolípido catastrófico, que es el miedo, el temor de todo reumatólogo, enfrentarse a un SAF catastrófico por todas las complicaciones y la alta mortalidad que tiene este tipo de enfermedades. Lo que quiero concluir con esta presentación, y son los mensajes para mí como médico más importantes que yo pudiera transmitir, que yo pudiera dejar en este curso, es que siempre tenemos que individualizar qué estudios de laboratorio le voy a pedir al paciente. Yo sé que el paciente a veces es insistente y, entre comillas, se quiere ahorrar una consulta y te pregunta, dígame por teléfono qué laboratorios quiere que lleve para que me vea, ¿no? Y específicamente hablando de temas autoinmunes, esto no es posible. ¿Por qué? Porque yo le tendría que dar una lista innumerable de estudios que le saldría carísimo y que a lo mejor no tiene razón de ser. Entonces, sí tenemos que escuchar, explorar, investigar factores de riesgo, y lo más importante es explorar al paciente total. Aunque el paciente haya sido referido por un tema de uveitis, ¿no?, una de las manifestaciones oftalmológicas asociadas a ciertas enfermedades autoinmunes, hay que explorar completo al paciente, tratar de buscar todos los signos posibles que me ayuden a establecer una impresión diagnóstica y, en base a eso, solicitar determinados estudios. Otra conclusión: anticuerpos antinucleares positivos no es igual a tener lupus eritematoso sistémico. Hay que tomarlo con mucha reserva. Anticuerpos antinucleares positivos, títulos bajos, pueden estar presentes en la población sana y no necesariamente tener la enfermedad. Y la presencia de los antifosfolípidos siempre debe de corroborarse antes de establecer un diagnóstico de estos, porque al establecer un diagnóstico de antifosfolípidos, muchas veces estamos condenando al paciente a anticoagularse por tiempo indefinido, con todas las complicaciones que esto conlleva. Y bueno, quise poner la última diapositiva, el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, el instituto que me permitió ser reumatóloga. Gracias. Te quedas acá para las preguntas.